Prisma Televisión. Televisión con clase. Bueno, estimados televidentes, ya estamos de regreso con ustedes y los invitados que tienen hoy cortésmente ustedes en sus casas, Chuo Torrealba, bienvenido, y Alfonso Marquina. Dejamos en el aire el tema de la guerra económica. Los que tienen convicciones republicanas saben que el sistema que mejor funciona es lo que está establecido en la Constitución. En la Constitución, el artículo 299 y 308 habla de que el Estado tiene que ir de la mano de los empresarios para ensamblar pues políticas económicas. ¿Usted cree que el Estado debería dejar esa confrontación con el sector productivo del país y decirle, bueno, vamos a generar políticas para la siembra y evitar la importación de batata? O sea, por lo menos la batata, el maíz y esas cosas y cambiar este escenario. Mira, yo te lo voy a decir de manera muy clara y lo puedo decir así con tranquilidad porque la escasísima relación con la política que yo tuve cuando niño, cuando joven, fue precisamente en las líneas de izquierda y luego mi accionar comunitario he estado pegadito a la llaga de la gente, a la protesta y a la propuesta de la gente en los sectores más humildes. Entonces yo lo puedo decir con absoluta claridad. Yo defiendo los principios y valores de la libertad de empresa. Yo defiendo los principios y valores de la empresa privada y de la libre iniciativa. ¿Saben por qué la defiendo? Porque yo defiendo la soberanía del pueblo. Tú no puedes ser soberano, o sea, el pueblo no puede ser el soberano. Si el pueblo no puede decidir, por ejemplo, qué día hay pollo en su mesa. Si el día que tú vas a comer pollo allí en el barrio, eso lo decide el burócrata de Mercal. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tú no tienes acceso a un trabajo libre y de calidad, porque tú tienes que trabajar, es donde el gobierno le da la gana, porque como ha quebrado todas las empresas privadas, tú tienes que estar, constreñido al rebusque que el gobierno te permite. Y el gobierno te permite además es comprar tal cosa en tal sitio, tal día, porque además tienes la captahuella. Yo no quiero eso porque quien no es capaz, quien no es soberano para decidir qué se come en su casa, no es el soberano entonces. Entonces yo defiendo, porque defiendo la soberanía popular, defiendo, por supuesto, la libre iniciativa, la libertad de trabajo, ¿vale? La libre empresa, eso hay que decirlo por la calle del medio. Ahora, hay otro tema que se complementa con lo que tú me planteabas anteriormente. ¿Será uno capaz, por ejemplo, de reconocer alguna cosa buena que haga el gobierno? Fíjate tú, yo creo que lo único rescatable de todo el discurso del oficialismo en estos 15 años es eso que llaman la democracia participativa y protagónica. Si tú te pones a ver, en el mundo hay un esfuerzo en todas las sociedades por optimizar, por trascender la democracia liberal formal representativa y acercar más a gobernantes y gobernados, administrados y administradores. Eso es una tendencia mundial. En Venezuela salen estos tipos y dicen democracia participativa y protagónica. Ah, bien, estupendo. Ahora, ¿cuál es el enemigo de la democracia participativa y protagónica? Es el imperio, es la derecha. ¿Es por casualidad Alfonso Marquina? No vale. El enemigo de la democracia participativa y protagónica es el militarismo populista. ¿Y sabes por qué? Porque el militarismo populista concibe la relación entre el Estado y la sociedad, entre el gobierno y los ciudadanos, a partir del esquema bélico. Todo es una guerra. Por eso lo que decía Alfonso es tan cierto. Aquí no hay inflación, lo que hay es guerra económica. Aquí no hay dengue ni chikungunya, lo que hay es guerra bacteriológica. Aquí no hay escasez, mi llave, lo que hay es guerra al contrabando. Y no se rían porque no es un chiste. O sea, esto es muy serio, porque ¿qué ocurre en guerra? En guerra no hay participación, mi llave. Sobre todo se lo digo a mis respetados amigos chavistas del pueblo. En guerra. Inclusive se suprimen muchos derechos constitucionales. Claro, en guerra no hay participación, en guerra lo que hay es obediencia. ¿Tú me entiendes? Bueno, lo ha dicho el señor Maduro. Yo exijo disciplina, dice el tipo, como que si él fuera quien para exigir eso. Digo, bueno, con todo respeto por el señor Maduro, pero debe recordar que él es un servidor público. Él es un empleado que tenemos allí, en vez de ser un tipo que nos puede exigir disciplina. ¿Qué es eso, vale? Bueno, pero eso es el problema, ese es el producto, ese es el resultado del populismo militarista sobreponiéndose
perturbando, disolviendo la democracia participativa y protagónica. Lo saben mis amigos chavistas que cuando fueron a la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se encuentran un tipo con un poco de estrellas aquí en los hombros, diciéndole lo que tienen que hacer y cuándo pueden retirar o no los materiales. Porque los proyectos no se discuten, las prioridades no se discuten en la organización popular, sino que se reciben de arriba vestidas verde oliva. Entonces, yo claro que puedo reconocer, por ejemplo, la democracia participativa y protagónica como un principio sano. Ahora, ¿qué han hecho con eso? Yo creo que es importante, importantísimo, que todos nosotros asumamos, como tú bien decías, hay un documento base. Se puede mejorar en el futuro, ¿cómo no? Que se puede mejorar como toda obra humana, pero hay un documento base que es el Pacto Social, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa Constitución establece que el Estado venezolano no es un Estado socialista, fíjate tú, y comunal mucho menos, no, es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, es un Estado pluralista. ¿Qué quiere decir pluralista? Que tú dentro de este Estado puedes ser socialista, como no, pero también puedes ser liberal, demócrata cristiano, socialdemócrata, agnóstico, hasta magallanero puede ser. Ateo. Y ese sabe de béisbol. Por cierto, como debe ser. Entonces... no me digas que tienes algo en contra de los magallaneros. No, al contrario, Oscar. esa es la Porque cambió mi tónica. Esa es la segunda mayoría nacional a la que yo pertenezco. Ah, ok, así sí. Entonces, la primera mayoría nacional a la que pertenezco es ser opositor, es ser demócrata. La segunda es ser magallanero. Entonces, no, pero lo digo de verdad y desde el corazón. Este es un tema, la recuperación de un país que viva desde la Constitución, enmarcada en lo que es la Constitución. Debe ser una lucha común de este sector del país que ha adversado desde la primera hora el proyecto autoritario y del sector sociopolítico de más explosivo crecimiento en los últimos 15 meses, que son los chavistas descontentos. Entonces, si unimos esos dos sectores, si unimos pueblo con pueblo, mira, no te quepa duda, vamos para un cambio en paz, por la paz, un cambio de verdad en democracia y libertad. Vamos hablando de democracia participativa y protagónica. Hay muchos televidentes que quieren interactuar con nosotros. ¿Por qué la MUD no rechaza de forma contundente los señalamientos del gobierno que dice que diputados de la MUD participaron en la planificación del asesinato del diputado Robert Serra? Rápidamente, en primer lugar, sí lo rechazamos, de manera contundente. Yo invito a que revisen el timeline de @ChugoTorrealba y revisen el timeline de @Nicolás Maduro. Se van a encontrar que nosotros reaccionamos de manera más clara, más rápida, más inmediata, en rechazo contundente a ese asesinato que el señor Maduro. Les pido también Pero más que recuerden. responsable también. Pero de manera más responsable. Así es. Porque Les lo que pido no también podemos aceptar, y disculpa no, que te dale. interrumpa, porque me parece algo sencillamente despreciable, es que un presidente diga que la justicia no es suficiente, que hay que ir a la venganza. Aquí lo que se necesita es tener instituciones que desarrollen una investigación seria para que se determinen realmente los responsables y sean castigados. No tratar de sacarle un provecho político a un hecho tan lamentable como es el fallecimiento no solo de un ser humano, sino de un joven de 27 años y un representante popular, porque así lo reconocemos y lo respetamos Sí, nosotros. así lo dijimos. Nosotros desde la oposición democrática decimos con muchísimo respeto, pensábamos distinto, Respeto y dolor defendíamos nuestras posiciones, él con mucha vehemencia, con su estilo particular, pero sin embargo los respetábamos y por supuesto respetamos a los miles de venezolanos que votaron por ese joven. Pero lo importante de esto no es que se trate de desvirtuar las cosas para sacar una ventaja o un dividendo político. Aquí lo que hay es que actuar con responsabilidad y determinar las responsabilidades. Es claro, Alfonso, que frente a ese hecho tan lamentable, rápidamente surgieron sobre el tablero 3 posiciones. 2 muy minoritarias y una importante posición central mayoritaria. Una franja muy pequeña, donde lamentablemente estuvieron inscritos los señores Maduro y Cabello, que intentaron hacer politiquería de una tragedia. Bueno, es que, ojo, con todo el respeto del mundo, simplemente les pido que busquen el video donde el señor Maduro, desde las exequias, desde el velorio del diputado Serra, dijo que en obsequio a la memoria de Serra, hay que entregarle el triunfo en las elecciones parlamentarias. Arrancó una campaña electoral desde una cosa como esa, una cosa absolutamente incalificable. Pero eso fue una franja muy estrecha. Hubo otra franja también muy pequeña y hay que decirlo para poder tener autoridad moral. Unos señores, unas personas que se dicen opositoras, que se dicen demócratas y que expresaron regocijo a través de las redes sociales por la muerte de un ser humano.
Yo condeno eso también. Es condenable. Esa fue una franja muy pequeña. La inmensa mayoría del pueblo venezolano se expresó en solidaridad con la víctima y con profundo respeto por el dolor de sus familiares. Eso fue lo que ocurrió y por cierto no es nuevo. Eso pasó también cuando se anunció la muerte del presidente Chávez. Tuvimos medio país llorando y medio país con respeto. Los venezolanos somos así, ¿vale? Y en sintonía con ese sentimiento mayoritario del pueblo venezolano fue que reaccionó la Mesa de la Unidad Democrática. Claro que lo hicimos y lo recordamos cada vez que se puede. Nosotros lamentamos profundamente que esta postura respetuosa, consecuente de la mesa, más bien haya generado la histeria que ustedes pudieron ver y las reacciones destempladas, desmelenadas de los voceros de la confrontación polarizada. Nosotros no estamos, cuando expresamos nuestra condolencia, no se la expresamos a los emblemas de la polarización. Nuestro problema no es Cabello, nuestro problema no es Maduro, nuestro problema es expresar nuestro respeto a todo el pueblo venezolano que quiere vivir en paz y al pueblo chavista que se sintió, dolido porque perdió a uno de los suyos. Eso es lo que quisimos hacer y lo hicimos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un objetivo, una estrategia y nuestra práctica, nuestras acciones son consecuentes con esa estrategia. De eso se trata. Bienvenido amigos Radar de los Barrios y a nuestro amado Marquina. Esto está feo, Cumaná tan bella y los gobernantes nada. Hay muchas, me disculpan los televidentes, no voy a poder leer todas. Saludos a Chuo y a Marquina, es la solución, es la constituyente, la solución es la constituyente. Por aquí de Cantarrana, saludos a ti y a tu excelente invitado, Arfán. Por aquí, hermano, ¿qué importa? Es Robert Serra y los miles de venezolanos que mueren a diario, no importa, el imperante es los demás no importamos, o sea, disculpen claro, algo se confuso entiende. Pa'lante, hermano, usted es el que conoce al pueblo, Dios lo bendiga, me imagino que es con usted y con Marquina. Es Johnny Kiami, ¿hasta cuándo este gobierno es en el barrio Brisa de Paraíso hay un tubo madre de agua blanca y no hay quien lo repare, aquí frente a Chicharronera? Chicharronera. Algunos comentarios, hay muchos mensajes. Mira, yo no voy a lo poder que leer quería todo. un poquito también sobre el tema que destacaba en la parte anterior del programa, es que reconocerle al gobierno. El problema de este gobierno es que tiene un discurso y su acción es otra. Por supuesto, cuando tú hablas de la participación protagónica del pueblo, eso es una bandera que todos acompañamos. Ahora, realmente se permite la participación de la gente, se escucha a la gente. Si tú vas, por ejemplo, al parlamentarismo de calle que decía el gobierno, bueno, ahora no permiten ni la entrada del público a la Asamblea Nacional. Es más, cierran 2 cuadras antes para que el público ni siquiera se acerque a esos supuestos representantes del pueblo. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, nosotros hemos votado los programas de la Gran Misión Vivienda, ¿quién no puede reconocer en este momento la necesidad de la construcción masiva de viviendas de interés popular? Ah, pero cuando nosotros decimos, un momentico, ¿en qué estás invirtiendo los reales? ¿Dónde están las 600.000 viviendas que tú dices? Entonces nosotros salen a decir, ustedes están en contra del pueblo que no hagamos las casas. No, al contrario, estamos a favor del pueblo porque queremos que esos recursos que aprobamos en la Asamblea Nacional se materialicen en viviendas para la gente. 600.000 viviendas, son un poco más de 30.000 viviendas por estado. Dígame dónde están las 30.000 viviendas de aquí del estado Sucre. Es decir, lo lamentable es que una cosa es el discurso y otra cosa es lo que ha venido haciendo este Y el gobierno. déficit de vivienda en Sucre es 50.000 viviendas, o sea que resolvería. Bueno, hubiesen la mitad del resuelto, problema. si la verdad se hubiesen invertido, se hubiera resuelto más de la mitad del problema. Entonces, cuando tú hablas de resolver el problema de la inflación, el problema del desabastecimiento, acabar con el acaparamiento, con la especulación, con el contrabando, mira, hay una sola solución y te la da la Constitución: producir. Y para producir se necesita el concurso de la empresa privada, para que cada vez que una empresa empiece a generar ganancia, un empresario empiece a ser próspero, significa que atrás de ese empresario hay centenares, hay miles de venezolanos que también tienen un empleo estable, con un salario digno y la posibilidad de garantizarle las necesidades básicas a su familia. Entonces no se trata de que uno critica por criticar. Se trata de que uno exige que efectivamente esos recursos le lleguen a la gente. Mira, Venezuela no tiene derecho a tener la situación económica que hoy atravesamos
Estamos hablando de más de 1.250 millones de dólares. Es una cifra enorme. Eso es por lo menos 10 veces el plan Marshall. Eso es, bueno, mucho más de lo que se acaba de invertir todos los países del mundo para superar la crisis financiera. Es decir, Venezuela debería estar hoy como una tacita de oro, un país que debería ser ahorita generador del progreso y del bienestar de su gente. Lamentablemente, el esquema de este gobierno, y lo voy a decir con toda responsabilidad, es seguir empobreciendo a los venezolanos para que con el poder y los recursos del gobierno seguir manipulando la necesidad y la pobreza de la gente. Venezuela no está así como está. Yo creo que incluso ni siquiera es por la incapacidad o la ineficiencia de este gobierno. Yo no creo que de manera espontánea se puede ser tan torpe como lo ha sido este gobierno. Por supuesto que hay una gran responsabilidad de la voracidad de la corrupción administrativa, pero está enmarcado dentro de un proyecto de empobrecimiento del país para seguir tratando de manipular a la pobreza y la necesidad de la gente con fines políticos y electorales. El esquema que ha mantenido a los cubanos por tantos años. Aquí, por supuesto, no lo llaman libreta de racionamiento, aquí se le pretende llamar sistema biométrico, tarjeta magnética, tarjeta con chip, como lo quieras llamar. No puede un gobierno pretender racionar la pobreza, racionar la escasez, cuando lo importante sería más bien incentivar la producción para generar riqueza, para generar fuentes de empleo y para poderle devolver a los venezolanos la capacidad de decidir. Cuando yo vaya al supermercado, al automercado, al Mercal, al Pedeval, poder decidir qué es lo que quiero comprar, poder decidir qué marca voy a comprar. Antes tú ibas a comprar mayonesa, Chugo, y te comprabas no menos de 9 o 11 marcas. Y tú decidías entre la calidad, entre el precio. Ahora tienes que comprar lo que haya. O la cantidad también. O sea, Exacto. Sí, no, es la limitación antes de la cantidad. Entonces vamos a racionar lo necesario. Fíjate lo ¿Quién siguiente, determina Alfonso? lo necesario de cada grupo familiar? Fíjate ¿Cuántos lo son siguiente los sobre- miembros de ese grupo familiar? sobre el ¿Cuáles son tema- los gustos de su dieta? Sí. Sobre el tema de la pobreza, fíjate, yo creo que es importante, nuevamente agarrando el tema, ¿qué reconoces, qué no reconoces? Mira, es que el gobierno, hasta lo que pudo haber sido un éxito, lo transformó en un fracaso. Yo creo que podemos agarrar y además rendir homenaje a un ilustre venezolano recientemente desaparecido, el doctor Helio Gómez Grillo. Helio Gómez Grillo es el más ilustre penitenciarista venezolano, padre del penitenciarismo moderno en Venezuela, creador del Instituto Universitario de Penitenciarismo y bueno, autor además de los artículos de la Constitución que tienen que ver sobre la materia y que establecían además la salida de los cuerpos militares de las cárceles y la atención de esos establecimientos por parte de personal civil calificado con título universitario para atender esos requerimientos. Bueno, y ese señor era chavista. Ese señor era chavista y ese señor se murió con la amargura de saber que su obra fue agarrada así, tirada a un lado. Y bueno, ¿quién es la ministra de Asuntos Penitenciarios? La inefable señora Iris Varela. Para hablar simplemente de eso, pues, de un éxito transformado en fracaso. A nivel del tema de la pobreza, del tema de la vivienda que tú has tocado, Alfonso, bueno, cuando arrancó este gobierno, la presidenta del Consejo Nacional de la Vivienda fue la doctora Josefina Baldó. Y el asesor del Programa Nacional de Vivienda fue el ilustre arquitecto venezolano Federico Villanueva. Crearon un equipo espectacular con los mejores talentos del país y montaron el programa de habilitación física de barrios. Era un programa excelente porque permitía construir ciudad y construir ciudadanía. Tenía un solo defecto ese programa, ciertamente, que es que no servía para robar. No servía para robar, no, en serio. O sea, la administración de los recursos estaba en manos de la población, pero no como los consejos comunales. No, la población primero era sometida a un proceso de aprendizaje, de construcción de capacidades para Administración y gerenciar y manejo de administrar, recursos. administración delegada de recursos, correcto. Entonces, bueno, como tenían ellos ese problema, que el programa era muy bueno, pero no servía para robar, votaron a Josefina Baldó, votaron a Federico Villanueva, paralizaron 200 frentes de obra que estaban ya en marcha en todo el país y bueno, estamos hoy con la desgracia que tenemos. La gran misión Vivienda Venezuela, ¿cómo no? Pero no se trata solamente del tema de que no digan cuál es la inversión, cuáles son los recursos, tal y cual. No, es que uno puede ir a lo poco que han construido y te das cuenta que esas cosas construidas por turcos, por iraníes, por no sé qué cosa. Y por testaferros. Mira, son
son ranchos de concreto, porque un rancho no solamente tiene que ver, la definición de rancho no solamente tiene que ver con los materiales utilizados en su construcción. Un rancho es una construcción que no tenga los servicios óptimos, que no tenga las deseconomías externas, la vialidad, los servicios, las escuelas, las fuentes de trabajo. Entonces, ha construido ranchos de concreto en un país donde, por cierto, la construcción de vivienda de interés social ha tenido tan excelentes resultados. Los ingenieros, los arquitectos, los obreros venezolanos han dado clase de cómo se construye vivienda de interés social con altísima calidad. Entonces resulta que ahora, teniendo la millonada que tenemos, nos ponemos a importar a unos tipos a hacer ranchos de concreto en este país, porque la nueva realidad de este país, yo suscribo lo que dijo Alfonso, este gobierno ha manejado en 12 años más dinero que todos los gobiernos venezolanos juntos, desde el tercer viaje de Colón hasta Caldera 2. Échenle pierna, pues. Bueno, agarren. Pero es problema de inflación que ahora vale menos el no, bolívar. no, deflactando la cifra, sigue siendo muchísimo más. Ahora, a pesar de eso, ahora no solamente tenemos pobres, o sea, los pobres de siempre, quienes vivimos en un barrio, quienes nos levantamos del barrio, quienes salimos de Cati y de Caricuao, decimos, ok, no solamente somos los pobres de siempre, sino que además ahora somos la realidad de los empobrecidos. La clase media venezolana, que es pueblo, que aprovechó las oportunidades de estudio y de trabajo, que brindó la democracia para mejorar su condición, esa clase media hoy agredida, precarizada y ciertamente empobrecida. Entonces, ahora no solamente es el tema de los pobres, son los pobres y los empobrecidos. Sí, iba a citar lo acabas de mencionar, lo que era el concepto de verdad del urbanismo, ¿no? Con la calidad humana. Tú acabas de mencionar dónde te criaste o dónde nos criamos. Aun cuando nos digan oligarca o nos digan de derecha o lo que quieran. El señor vivía en el bloque 1, escalera 2 de Caricuao, yo vivía en el bloque 2, escalera 3. Pero eso era una urbanización con sentido social, con todos los servicios. Detrás de con cada bloque escuelas, había con- una cancha y con un una parque, cancha, un centro parque, comercial en el medio de los todos cuatro los bloques, colegios, el liceo del frente y la liceos. escuela al Y mira, y lo lado. importante de la democracia es que permite que ese pobre progrese. Yo soy hijo de obrero y mi papá era nieto de hijo de obrero. O sea, toda la generación fue de obrero en obrero hasta que la democracia permitió que ese hijo de obrero se convirtiera en un profesional con 2 títulos universitarios y que sus otros 4 hermanos también se hicieran universitarios. Y eso es lo que tenemos que procurar. No se trata de perpetuar la pobreza, no se trata de eternizar las necesidades, se trata de que los gobiernos deben procurarle posibilidades para que los venezolanos eleven su calidad de vida, para que progresen, para que prosperen. Eso es lo que queremos para Venezuela. Disculpa, Marquina, antes de ir a un corte, recordemos que tenemos una asamblea hoy en la tarde. Es correcto. Usted no vino a reunirse con los jefes de los partidos aquí en Sucre, va a ser una gran asamblea de ciudadanos y queremos que usted mismo sea el que invite a todo el pueblo a que participe en esa asamblea. Sí, en realidad estamos en una cruzada nacional contra la violencia. ¿Cruzada o Guerra Santa también? Para que se metan los... No, cero guerra. Todo ese cuento, toda esa monserga de la jerga militarista, yo creo que hay que desterrarla. No, pero para ser más amplio, porque cruzada es los cristianos y Guerra Santa los... Lo digo en serio. No, bueno, la cruzada también es una expresión deportiva. En realidad hay lo siguiente, ¿no? Nosotros estamos en presencia, entre tantos problemas que estamos confrontando, de una crisis de gobernabilidad importante. Y esa crisis ha llegado incluso a tocar la capacidad de control que tiene sectores del gobierno sobre los grupos que ejercen la violencia ilegal. Ese es un problema. Y ojo, ese no es un problema del oficialismo. Ese no es un problema del oficialismo, de los venezolanos. es un problema de los venezolanos, porque uno sabe cómo empieza la violencia, pero no cómo termina. Entonces es demasiado importante que frente a esa realidad nos pronunciemos y mejor aún, nos movilicemos. ¿Para qué es la Asamblea? Bueno, para discutir este nuevo esquema de movilización que está planteando la Mesa de Unidad Democrática para construir unión de pueblo con pueblo, para construir la nueva mayoría que permita impulsar los cambios que el país necesita para salir de este estado de postración, no para volver al pasado. Volver al pasado no solamente no es deseable, eso no es posible. Se trata de construir el mejor futuro posible, el mejor futuro, el futuro necesario. Lo que hemos dicho antes, pues, yo creo, claro que creo,
podemos construir aquí un país con una calidad de vida como la de Suecia, como la de Noruega, pues, que es un país nórdico, pero también petrolero, pero además con el sabor del Caribe. Claro que eso es posible, pero hay que meterle el hombro. De eso se trata la asamblea esta tarde a las 4 de la tarde en la Plaza Andrés Eloy Blanco. Allí estaremos conversando, no se trata simplemente de que oigan, no, vamos a escuchar, de eso se trata. Gracias. Bueno, vamos a un breve corte y ya regresamos. Es inhumanamente imposible leerles todos los mensajes. Yo voy a tratar de buscar la forma de hacérselo llegar. Por ejemplo, la familia García Guevara te quiere mucho y te desea bendiciones de Dios. Amén, y así amén. muchos mensajes, Chudo. Los Amén, felicito. amén. Ya Muchísimas regresamos con ustedes.